Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz con ustedes. Y hoy va a ser un programa que dará inicio a una temporada muy especial en este programa, porque empieza el mes del Día Internacional de la Radio. Y me encuentro con dos locutores referentes que son más que importantes, yo diría yo, invaluables en este oficio. Me encuentro con una que es una amiga personal del programa, de mi abuelo, y yo me la autoadjudiqué como amiga personal, doña Hilda Peguero. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Yo feliz, muy feliz de estar acompañando una vez más El Pueblo Cuestiona, un programa ícono de la República Dominicana. Un gran honor, don Hercilio. Nuestro saludo para usted, de acompañar a nuestra querida Diana, pues por supuesto que sí. Y hoy de lujo, un programa de lujo. Tenemos con nosotros a una persona mega prestigiosa, políglota, especial, carismático. Icónica. Yo no voy a decir mucho más porque se lo voy a dejar a Adriana. Icónica y, por así decirlo, referente, que no podemos hablar de radio si no hablamos de él. Cierto. Don Rodolfo Alfinal, muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Hilda, a Hercilio la invitación. La última vez que yo estuve en El Pueblo Cuestiona hace como 40 años. Fuepa. Wow. Don Yo no había nacido. Rodolfo Adriano Espinal Mota. Mota, ese mismo. Ese mismo, en Gracias. persona. Ese Apellido hombre. de San Cristóbal, mi papá, Espinal, y Mota. de Quisqueya, San Pedro de Macorís. Ah, mira qué bien. Tú, ya estamos Sí, comenzando ya, a edificar. Pero claro que sí. Y así mismo como comenzamos, nos vamos a la pausa y luego volveremos para hablar de dónde salió Rodolfo Alfinal y por qué es tan icónico y necesario en la radio dominicana. Ya volvemos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años. A tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Retornando sobre la pregunta dejada en la mesa, ¿de dónde sale Rodolfo Espinal? Rodolfo Espinal es hijo de Andrés Julio Espinal, que fue diplomático, político en los tiempos de Trujillo. Fue cónsul dominicano durante 18 años en las Antillas Holandesas, con algunas interrupciones. Y ahí entonces nací yo, en Curazao, porque mi papá era cónsul allá. Por defecto, dominicano, por Yuisangui, por la sangre, aunque tenía el derecho de reclamar la ciudadanía holandesa. Precisamente el año en que yo nací, se caducó esa ley. O sea que yo todavía disfrutaba del beneficio. Poder reclamar la ciudadanía holandesa, que nunca lo he hecho. Que entre paréntesis también usted fungió con una carrera diplomática, también estuvo en el cuerpo diplomático. Correcto, secretario. He hecho un poquito de todo. Sí, que muchas personas no saben de esa trayectoria. Claro. Pero ese garbo, esa disciplina, ese protocolo, políglota también, todo esto se conjuga en un ser humano que a veces uno cree que las cosas salen por casualidad. No. Y eso se lo agradezco a Curazao, o al hecho de que mi papá estuvo en Curazao y yo nací allá. La escuela en Curazao era en ese entonces la mejor de toda América Latina, porque tú salías del bachillerato hablando 4 idiomas obligatoriamente. 4 idiomas. ¿Cuáles usted aprendió? Holandés, que era básico, el inglés, francés, y después estaba alemán o español. Y yo como que sabía español, entonces cogí el alemán. Pero claro. Ya de eso no recuerdo muchas cosas. Alles klar. Eso pasó a la historia. Y después entonces, siguiendo la carrera de mi papá en Beirut, en el Líbano, como embajador, y yo como secretario de la embajada, pues entonces también tuve participación en varias actividades diplomáticas, en varias actividades protocolares, que sí me dieron esa formación completa. O sea, de ahí vino, ¿cuándo nació ese gusanito, ese deseo de mantenerse detrás del micrófono, de utilizar su voz? Muy fácil. ¿Eso fue orgánico o fue un sueño? ¿Cómo surgió aquello? Nunca soñé de eso, pero mi mamá me condujo allá. ¿Ah, sí? Porque mi mamá organizaba unas fiestas anuales en Curazao para recaudar fondos para los dominicanos que pasaban problemas allá en las Antillas. Y entonces hacía unas veladas, como se le llamaba entonces. Y yo ahí canté, declamé, bailé. ¡Wow! Multifacético. Bailé chiquitito, acompañando a Cassandra. No. Sí. ¡Qué honor! ¡Qué chévere! Y de hecho, pues entonces me acerqué al micrófono. Tuve mi primer contacto con el micrófono a los 7 años. ¿Y desde entonces?
No ha hasta parado. el día de hoy. Desde ahí no he parado hasta el día de hoy. Sí. Wow, wow. Y me llama la atención hablando justamente del micrófono y de lo icónico que es nuestro invitado. Yo leí por ahí, usted me va a confirmar, mi juventud no me deja saberlo mucho, pero leí por ahí que usted es la voz icónica que escuchan miles de dominicanos diariamente en el sistema de transporte del metro. Así es. ¿Es correcto eso? Así es, correcto. Cuando se estaba instalando el metro, un ingeniero que era amigo mío y que me conocía, que trabajaba en las instalaciones del metro, me recomendó con unos españoles que estaban dirigiendo el montaje. Y le hice una prueba, lo mandé, y aceptaron, y efectivamente yo grabé todas las estaciones, las primeras 2 líneas del metro, la grabé yo y todavía están ahí. Y bueno que Diana menciona esta voz muy actual para los dominicanos que utilizan, miles de dominicanos, el sistema de transporte del metro. Pero don Rodolfo Espinal ha sido la voz de cantidad de empresas, documentales, voces en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional. De todas estas voces, así como identifica Diana, que yo identifico algunas, en La Romana hay una empresa muy importante que cuando uno la escucha siempre su voz como un sello de profesionalidad, de garbo, de calidad. Una referencia. Dentro de todas esas voces, ¿cuál es la primera que le trae ese orgullo o ese deseo de decir, pude hacer eso? Es que son tantas. Yo sé que son muchas. Son tantas. Es más de 50 años. Fue más de 50 años de carrera. Así es. Pero no que me quede así, no. Yo tengo sí un anuncio que hice y que fue que participé como personaje, que me marcó porque tuvo una historia después. Fue un anuncio de un detergente conocido, Fab, que hice con una señora de Romana. Sí, yo recuerdo. Entonces, yo recuerdo. En la grabación a la señora se le fue una S. Sí. ¿no? Muchos gustos. Muchos gustos. Y eso entonces lo tomó la sociedad y se hizo famoso. Se hizo viral. En este tiempo se diría viral. Se hizo viral. Se hizo viral en ese entonces, ¿no? Pero la señora no pudo resistir la presión, ¿verdad? La presión de la popularidad. Y Fab, o la compañía, tuvo que invertir en un especialista que la tratara. Me imagino que ella debe estar bien, si está viva. Ella falleció ya. Falleció. Sí, pero la conocí en La Romana, no hace tanto. No hace tanto. ¿Cómo esa influencia de los medios de comunicación en la vida personal, ahora, en este tiempo, es mucho más fuerte? Pero se maneja de otra manera, porque la gente lo utiliza hasta como una catapultar su popularidad. Hacerse famosito. Pero es bien difícil el manejo de la popularidad, y usted es un gran ejemplo en cómo se ha mantenido sin ni escándalos, con una carrera tanto profesional como el servicio social, porque ha estado en la dirección de los Leones por mucho tiempo, a nivel internacional, incluso con posiciones internacionales. Se han preocupado siempre por el servicio. Entonces, y todavía está vigente, porque el asunto es que don Rodolfo todavía está activo. No solamente vigente, es un comunicador activo, un profesional que usted lo ve desempeñándose como maestro de ceremonias, conduciendo con voces. De los más importantes de este país. Y yendo a la radio, la voz de Raíces también, esa icónica radio dominicana, que vamos a hablar de la radio más adelante. Entonces, ¿cuál puede ser su sello? ¿Cuáles son esos valores que están detrás de Rodolfo Espinal para esta generación que nos ve ahora, que lo ha hecho mantenerse así, tan expuesto, pero también mantener ese control? Esa integridad. Bien, yo siempre digo, eso lo descubrí después, ¿no? Porque la locución me cayó así en la mano y para mí no era nada extraordinario. Para otros era, óyeme, un locutor de Radio 1000, cuando en inglés. Radio 1000 informando. Y yo hice ¿Y en inglés? Informing en inglés. Primera vez que se hace un noticiario en inglés en el país. Después se hizo en Radio Televisión Dominicana. Es que es icónico por todas partes. Continúa.
Y para mí era algo natural, o sea, yo no veía nada extraordinario en ser locutor. Pero la gente sí me veía. Pero yo decía, no, espérate, no. Voy a seguir como yo soy. No voy a ponerle atención. Pero tú eres sí como no, sí como no. Pero no pasaba de ahí, ¿no? Okay. Y en una ocasión yo me dije, bueno, pues ven acá, pero efectivamente a mí me dicen que soy una persona importante. Lo cayendo en cuenta. Sí, porque nada, tú salías a la calle y te decían, pero tú eres. Y después de la voz del metro, de ahí fue. Y más en aquel tiempo, cuando la radio, que ya vamos dando pinceladas sobre la radio, no era tan visual. Es correcto. Y uno no tenía cara a la voz. La gente no tenía, tenía un referente en su mente. Uno escuchaba y se imaginaba. Y se imaginaba un físico a través de la voz. Me imagino don Rodolfo, ese galán, que de hecho lo es. Pero era más fácil pasar desapercibido en la calle. Correcto. Porque no te identificaba hasta que abría la boca. Hasta que abría la boca. Como dice el pueblo en el supermercado, quizás. Buenos días. Pero es fulano. Usted es la voz de... Cuando un artista logra ese sello de identificación, puede decir que es un artista que ha logrado posicionarse con autenticidad. Claro. Con autenticidad, con su criterio. Pero yo veía eso, pero decía, no me puede afectar. Y entonces comencé a buscar el por qué yo había llegado a una posición así, sin hacer mucha laraca ni vanagloriarse de eso. Y lo que a mí se me ocurrió fue que yo respetaba al público. O sea, ese fue mi sello. Qué bien. Respeto al público. Qué bien. Y esa también la razón, conocemos a don Rodolfo con muchos valores también espirituales. Sí, claro. De la razón espiritual por la que hace las cosas, no para vanagloriarse, y ese sello se transparenta con una sencillez y una humildad que no hay que decirla para sentirla. Que se puede ver, que se puede ver. Y en esa misma línea me gustaría preguntarle, si le dieran la oportunidad de decir cómo quisiera que el público, que el país lo recordara, ¿cómo diría usted que quisiera que lo recordasen? Yo diría que por el respeto que yo le tuve al público. De que se nota. No abusé de un medio que me cayó en las manos y que yo utilicé por voluntad de Dios y aproveché, pero sin sacarle provecho, sin sacarle la sangre. ¿Qué sería sacarle la sangre, sacarle provecho, desviando todo eso? Lo que hacen todos los famosos, ¿no? En este tiempo actualmente. Exactamente. Y con el permiso de doña Hilda, don Rodolfo, le haré una pregunta que su amigo don Ercilio me envió, que si no la hago, hay problemas en la casa después. Don Rodolfo, háblanos un poquito de cómo fue su relación con don Ercilio, dos entes que voy a hablar en tercera persona un poquito, dos entes referentes en la locución y en la radio dominicana. Cuéntanos un poquito cómo se conocieron, cómo son tan amigos y cómo llega usted 40 años después a seguir siendo parte del Pueblo Cuestiona. Cuéntanos un poquito de esa relación. Abuelo, le hice la pregunta. Ercilio y yo nos conocimos en el Círculo de Locutores. Él fue un pasado presidente. Y miembro fundador también. Miembro fundador. Yo fui presidente del Círculo, lo homenajeé en varias ocasiones como miembro fundador del Círculo. Él y Mario Báez Asunción y unos cuantos más que estaban todavía vivos. Y de ahí pues hicimos una relación muy respetuosa, tanto él como yo. Y pues en mis quehaceres públicos, yo estuve metido en política por breve tiempo y también tuve interacción con Ercilio en ese sentido. Y los dos estábamos por el mismo candidato en ese entonces. Y se desarrolló una relación muy profesional entre los dos. Y la verdad es que tenemos un respeto mutuo que ha permanecido en el tiempo por todo este espacio de tiempo.
No, Qué y lindo. de verdad que para mí como su nieta y en su persona es un honor, es un honor. No se lo digamos a Hilda porque creo que se me pone un poco celosa, pero es un honor. Es un honor, Igual, de verdad, igual para tenerla mí, aquí. me uno a ese honor y yo sé que todos los televidentes también, porque mantener una relación, mantener esa integridad que hemos mencionado en varias oportunidades y más en una carrera que se da de todo, ¿verdad? Ya, Hay mucha correcto. competencia, Sí, hay mucha sí, competencia, a veces se ve como competencia, Ya. no se ve como complemento, cada uno tiene su talento. Claro. Y poner esos talentos juntos al servicio, pues es un beneficio para lo que queremos cada uno transmitir. Pero los dos trabajamos con ese mismo índice, ¿no? Exacto, Respeto sí, al público. sí. Jamás se ha visto algo indecoroso en un programa de Ercilio Veloz. Igual podemos decirlo, exacto. Exacto. De don Ercilio. Exacto. Y me están diciendo que debemos de ir a la pausa y me emociona porque en este próximo segmento vamos a hablar un poquito de la radio actual, de la anterior y de unas cuantas cosas que don Rodolfo tiene más experiencia que yo Y a mí para me va a dar poder tiempo a respondernos. tomarme mi café. Sobre todo. Volvemos luego de la pausa. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard,
apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Osama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Y el mes de febrero es un mes muy cargado con actividades de la patria, el amor y la amistad. Y nosotros queremos enfocarnos en un elemento muy, muy importante para la comunicación, que es la radio también. Muy nuestro también, con el cual nos identificamos mucho, el Día Mundial de la Radio. No podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar de esa transición de la radio, como para esta generación que no sabe cómo fue la radio en aquel tiempo. Eso me interesa. En el tiempo, ¿verdad? De sus inicios a principios del siglo pasado, podemos decir, a final, 1800, casi 1900, tenemos conocimiento de la radio, que es mágica, porque ¿cómo podemos conectar la radio, una agujita, moverla en una onda hertziana que no vemos y puede en una amplitud diferente conectar y escuchar lo mismo? Y llegar a tantas personas al mismo tiempo. Llegar a tantas personas al mismo tiempo, una radio imaginativa más que otra cosa de donde viene y a lo que se ha transformado ahora. Tener a don Rodolfo aquí es un gran referente para saber cómo fue aquel entonces, aquel tiempo. ¿Cómo podríamos hablar de la radio, de la característica de la radio de ese tiempo? Mira, la radio era de mucha influencia, al extremo de que en una ocasión yo leí un escrito de la UAS, de un estudio que se había realizado, y ahí daba cuenta de que el 80% de la opinión pública dominicana se forjaba a través de la radio. 80% de la opinión pública nacional se forjaba a través de la radio. Y eso me quedó impregnado en la mente para saber el arma que uno tenía en las manos. Wow, el arma, así es. ¿No? Esa herramienta que podía explotar por un lado positivo, por un lado negativo. Y que era bien influyente. Sí, don Hercilio puede contar también cómo fue en aquel tiempo, que la revolución y todo, la radio fungió que llegó un papel a ser hasta peligroso. Impresionante. Bueno, la radio fue la que originó la revolución de abril aquí en el país, porque ahí fue donde Peña Gómez hizo el llamado al país, por un intermedio de una radio, y el país reaccionó a ese llamado. O sea que era tremenda la influencia de la radio. Y pues evolucionó de tal forma de que fue dejando de influir para convertirse en un instrumento de diversión. Música, merengue, baile, en vez de, aunque siempre se mantuvo la información. Y ahí vinieron los noticiarios de Radio 1000, Radio Popular, Radio Comercial, que eran los tres noticiarios más oídos en todo el país. Y la verdad que el que no oía uno de esos noticiarios estaba totalmente descontado del país. Sí, además era el principal medio, no teníamos la televisión como ahora, el internet ni soñar. Ni pensar en eso. ni pensar en eso. Y en cada casa había un radio que era el punto focal para unir a la familia, de reunión, para educarse también, porque la radio educativa, formativa, en ese momento entretenida también, pero todo el mundo se reunía hasta para rezar o para escuchar las noticias, para entretenerse por igual, y hasta las famosas radionovelas. También, sí. Bueno, aquí se oían las radionovelas de Cuba. ¿Sí? Wow. Tuvo una influencia tremenda aquí en los 40 por ahí. Habían artistas cubanos que venían aquí al país y eran famosos.
Sí. Solamente por oírlos por la radio. Wow. Bueno, todavía uno escucha a Tres Patines, la tremenda corta. Y aquí tenemos nuestra referencia a María Cristina Camilo y tantos que el locutor, yendo al locutor, el que está dentro transmitiendo, el locutor era bien formado. Sí, tenía que ser un elemento bien formado en todos los sentidos. Cuéntanos un poco. De hecho, el Círculo de Locutores Dominicanos fue hecho por ese círculo de personas bien formadas. Y fue una lucha titánica contra los advenedizos, que yo lo llamo así porque eran nuevos, ¿no? De que querían pertenecer al círculo como la organización representativa de los locutores en el país. Y Silvio era uno de ellos que decía, no, no. Aquí hay que tener por lo menos 5 años bien trabajado en la radio antes de usted poder pertenecer a este círculo. Sí. Mario Valls Asunción, ni que se lo mencionaran, que fue el ideólogo del círculo. Y yo le seguí la corriente por un tiempo hasta que ya la presión pues fue demasiado para que uno pudiera resistirse. Y ya en otras presidencias pues entonces ya abrieron el círculo para la masa de todos los locutores. Y entonces, ¿cómo era esa formación de esos locutores? Porque ahora escuchamos los voice-over actors y que hay que hacer los doblajes de las películas, los doblajes de los dibujos animados, de los videojuegos, y el locutor se está preparando en esa área. Pero en aquel tiempo aún ya estaban preparados en teatro. Estaban preparados para todo. Para todo. ¿Cómo era esa preparación? La preparación era principalmente Radio Televisión Dominicana, que tenía una escuela de locución. Y esa primera camada de locutores que se oyó en el país, pues salió de esa formación. Había un instructor cubano, que es el que daba las clases, también con la formación de Cuba, que tenía las mismas reglas. Y de ahí entonces salieron locutores que eran actores, eran animadores, eran maestros de ceremonias. Un poco todólogos. Sí, pero muy bien formados. Y con mucho respeto. Que creo que eso es algo que ahora mismo dirían ustedes que falta, porque falta, sí. Voy a hablarles ahora un poco de la radio actual, y es que se ve mucha modernización, se ve mucha tecnología, se ve mucha innovación. Pero ¿hasta qué punto la radio actual sigue teniendo su esencia de aquellos años? Porque se sabe que las cosas se actualizan, se modernizan, porque la vida, ¿verdad?, va avanzando. Pero ¿en qué dirían ustedes que sigue teniendo la misma esencia, o ha perdido un poquito, o debiésemos volver un poquito atrás a las raíces? Ustedes en su experiencia, y usted, don Rodolfo, cuénteme desde mi juventud, ¿qué diría usted a los jóvenes que están ahora mismo incursionando? Mira, la radio sí ha evolucionado, ha perdido su vigencia, ha perdido su influencia, porque ya cada teléfono es una radio, ¿no? Una radio, una televisión prácticamente. O sea que ya no tiene esa influencia que tenía antes. Es todavía un instrumento para escuchar música o para culturizarse un poco, porque ya la radio también ha ladeado hacia ahí, porque ya la diversión viene por la noticia viene por otros lados, más rápido. Y pero en la parte de diversión sigue perdiendo su respeto al público. El locutor que se hace muy conocido, se cree ya que es el dueño de la bolita del mundo, como decía nuestro querido Rafael, y le pierde el respeto a las malas palabras, las ideas modernas que son inmorales, o para nosotros inmorales, hoy ya no es inmoral. Sí. Todo eso pues ha carcomido un poco a esa juventud, la ha llevado a perder los valores, principalmente, que es probablemente lo que ha determinado que este mundo pues vaya en sentido
negativo. Quizás por la referencia que es tener una persona en un medio de comunicación, es un referente para el que lo ve, quien lo escucha. Muchos aprendimos a hablar con un referente, todos aprendemos a hablar escuchando. Correcto. En aquel tiempo todo el mundo escuchaba a alguien y entendía que lo que se dice por la radio es fidedigno, o por algún medio, porque ya se validó, porque lo dice correctamente. Y ese referente, aunque haya variado, sigue estando ahí. Los niños toman un celular, le dan una tableta, una tablet, un iPad, cualquier herramienta. Y copian la manera de hablar. Y copia porque imita, ¿no? Porque imita, uno ¿no? en ese entonces era un influencer. Sí. Sí, hoy llamaríamos influencers, eran los influencers. Los influencers de antes eran los locutores. Es cierto. Tanto en radio como en televisión. Es cierto. Marcaban al público. El público los seguía y imitaban lo que ellos hacían. Y sigue siendo así, claro, pero con la referencia que sea. Sí, pero ya sigue siendo sin control, ¿no? Sin control, sigue siendo un referente. Entonces, si nos vamos a eso, usted sabe que hay una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que es la encargada de regir, ¿verdad? Y de carnetizar y de darle seguridad al locutor y al comunicador. Entonces, si las referencias actuales no están necesariamente encaminadas por el mejor sendero, ¿diría usted que entonces está fallando un poco la comisión en prestarle atención y en devolverle un poco la esencia de esto? Yo sé que es una pregunta un poco polémica, pero me interesa saber su respuesta. No, pero eso lógicamente sí tiene una respuesta. No, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos dejó de tener su influencia de cuando doña Zaida. Wow. Sí. Ya desde a partir de ahí ya se cualquierizó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, se comenzó a democratizar, a aceptar todo lo que decía la gente que debía hacer y venimos de otra formación, ¿no? Los valores están ahí, hay que respetar. Con esto de la confusión entre el derecho. Sí. Yo tengo derecho. Sí. Yo tengo derecho a hablar, yo tengo derecho a opinar. Sí. Claro, tienes derecho a opinar, pero ya cuando eres un profesional hay que marcar una diferencia. Tienes que respetar también. Hay ese respeto, retomar ese respeto que usted dice al público. Y ha existido toda la vida de todo. Así es. Ha existido lo triple X, ha existido lo vulgar, ha existido que tiene su segmento. Pero lo mal, perdón, don Rodolfo, quizás al estar expuesto de una manera a cualquier hora, en cualquier momento, ya eso raya, ese derecho que usted dice que usted tiene, se limita. Se limita porque es para un segmento determinado, no para abrirlo al público a cualquier hora en sentido general. Y ahí es que la comisión, como reguladora, entiendo, porque ya la sociedad, los padres, la comunidad, eso está ya en manos de la familia, está la educación y la formación. Ahora, los controles, sí, el Estado y el gobierno, de manera específica, sí debe tener los controles. Y si existe un organismo, o vamos a actualizar ese organismo. Vamos a buscar la manera, pero alguna ley... se dejó de controlar. Aquí hubo un influencer, para llamarlo de la forma moderna, que mencionó 2 San Antonio, ustedes saben lo que es un San Antonio, sí. En la radio, y eso automáticamente iba a suspender a ese locutor y a la estación de radio. Todo el mundo estaba esperando que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos lo suspendiera. Se pronunciara, ¿no? No pasó nada. Después volvió a mencionar otro San Antonio y cada programa mencionaba San Antonio. Y la gente decía, pues espérate, el influencer dice eso, o sea, yo también puedo decirlo. Sí. Entonces los demás locutores comenzaron a imitar, a decir vulgaridades que no eran sancionadas, entonces dejó de tener su efecto. Llama mucho la atención e incluso tiene patrocinios. Sí, aumenta porque también es eso, la parte del patrocinador que entra dentro de la radio, porque la radio se tiene que sostener, hablando de la radio en sentido general, pero cualquier medio se sostiene con los patrocinios. Si quieres hacer un programa educativo, no consigue patrocinio. Entonces, ¿qué usted se iba a decir? Entonces todos tenemos una cuota de responsabilidad, porque es muy fácil señalar, pero de qué lado yo estoy a la hora de verdaderamente mostrar mi posición. Correcto. Mi posición y sobre todo la parte económica.
Y ya, bueno, vamos a un tiempo moderno de la radio con los podcasts, una radio más visual. Yo recuerdo en mis tiempos de la radio en el matutino, yo iba del gimnasio a la radio. Iba ahí con toda mi bandita, todo mi sudor, pero desde que me pusieron cámara en la cabina, ya nos hasta arreglamos, ya nos hasta ahí. peinamos. Entonces ya la radio es mucho más visual, Ya, correcto, también, sí. y la imagen de muchos influye. O sea, es más la imagen que el contenido de lo Claro. que voy a aportar, Correcto, sí. que mi dicción, mi entonación, es más lo que Porque se ahora ve. el interés es más por el ojo. Sí, Y ahí viene, pues, que aparecen muchas figuras, tanto femeninas como masculinas, que no necesariamente tienen el contenido, algunos que sí, obvio. Sí, claro, no vamos hay de todo. a generalizar, Hay de pero todo. influye más esa parte visual Así es. que Así el es. contenido de lo que nosotros informamos. Ya Así dejó de es. ser radio. ¿Sí? Dejó de ser radio. Para usted ya dejó de ser radio. Sí. Hay alguien ahí que está muy pegado que dice que ya eso va a desaparecer. No va a desaparecer, siempre va a estar ahí porque de alguna forma va a tener influencia en la comunidad. Pero no lo que tenía en ese entonces cuando yo leí que tenía el 80% de la opinión pública dominicana se forjaba a través de la radio. Ya eso no se puede decir. Ya. Wow, qué manera de terminar el segmento, ¿no? Qué contundente. Y realmente me llama mucho la atención, ya para terminar, es que la juventud debe de ver este programa. ¿Saben por qué? Porque aparte de que estamos incursionando en este medio, entiendo que es necesario refugiarse de personas como don Rodolfo, como doña Hilda, porque son personas que vienen de los valores originales. Y yo creo que si queremos hacer algo bien hecho para el país que queremos, ¿verdad? Creo que debemos de enfocarnos en personas como ellos. Así que, por favor, preséntenmelos para que les graben sus caras y los busquen y vean sus ejemplos. De verdad que Pero sí. don Rodolfo ha evolucionado, se ha mantenido, se ha ido reinventando. Y actualizado. Actualizado en la parte, en la sí, tecnología también. tecnología, Actualizado en la claro que sí. tecnología no quiere decir que todo lo moderno No, claro, es claro. rechazado. Y lo vemos en la radio con la emisora. Bueno, vamos a dar la promoción a Raíces, Sí, que claro. mucha gente la escucha porque sabe la clase de calidad del contenido. Un remanso de Un paz. remanso de, exacto. Eso. Escuchar esa voz de don Rodolfo, mantenerse actualizado, eso significa pues una persona que crece, que nos está brindando ese ejemplo de que es posible mantener nuestra esencia y actualizarnos con los tiempos. Así es, así es. Y luego de la pausa vamos a volver con el último segmentito para ya despedir el programa y dejar sentado las bases de la buena locución en la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza para cientos de familias. Rebeca convirtió miles de horas de práctica en melodías que elevan nuestra identidad. Enseña a jóvenes a descubrir su propia voz.
Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para otros talentos. Su determinación y una beca del Banco Popular cambiaron su historia. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen. Cada paso los lleva más lejos. Cada intento construye algo más grande. Cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río Sama. La fábrica no se detiene. Para los que quieren más, ahora hay más opciones de hacerte supermillonario con Super Loto Más de Leisa, con 200 millones más fijos en cada sorteo. Realiza tu jugada habitual de Loto Más y con 50 pesitos más selecciona la opción Super Loto Más. Y si aciertas con uno de 15 números, te llevas 200 millones más del acumulado. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Como había dicho anteriormente, dejar sentadas las bases de la buena locución en la República Dominicana, y yo creo que don Rodolfo es un ente más que imprescindible para este tema. Y en esa misma línea le quiero preguntar, o le quiero pedir más bien, algún consejo que usted le pudiese dar desde su vasta experiencia, ¿verdad?, que es notoria, al joven locutor que está tratando de abrirse un hueco en este espacio que está tan diverso, pero a la vez, diría yo, hasta un poquito impenetrable, porque se tiene ya los círculos bien definidos de quiénes son los que pertenecen al ojo público. Entonces, aquel locutor que está recién saliendo, graduándose, ¿qué ejemplo le daría usted? ¿Qué consejo le daría usted? Va a ser una voz que clama en el desierto, Diana. No sé si eso suena bien o suena mal. O sea, no sé si es esperanzador. No lo sé. Suena muy mal, No sé. Pero es que me preocupa. La verdad que uno ha perdido ya la esperanza en que realmente se pueda recuperar. En una sociedad donde se han perdido los valores, es sumamente difícil recuperarlos. Solamente con una mano de hierro que venga e imponga, eso es que uno puede recuperarlo, porque el libertinaje que se ha erradicado en toda la sociedad, no solamente dominicana, en la sociedad moderna, impide que uno pueda, si uno va a reclamar que respeten los valores, y yo cada vez que tengo en la iglesia un grupo de jóvenes que los padres les recomiendan seguir los valores cristianos, los valores de sociedad, yo digo, bueno, puede que haya esperanza. Pero después uno ve a los 3 días esa misma juventud revolcada en lo que sea. Dicen, es una voz que clama en el desierto. Wow. Don Rodolfo Espinal, ¿se arrepiente de algo que no haya hecho todavía en la locución o tiene todavía metas? Primero, si ya se le pasó el tiempo de algunas cosas, ¿qué sería? ¿Se arrepiente de no haber hecho algo en el pasado? Y a la misma vez, ¿qué deviene el futuro? ¿Tiene todavía sueños? Lo único que me arrepiento, Hilda, es de lo que me preguntaste antes fuera de cámara. Que yo siempre quise ser uno de los primeros podcasts porque estaba preparado para ello, tenía el equipo para ello. ¿Y qué pasó? Mi dejadez. Yo soy una persona que a mí hay que empujarme.
Y si no tengo una persona que me empuje, pues difícilmente. Pero todavía hay tiempo. Sí, claro. Todavía hay tiempo, podemos hacer un podcast. Y yo lo escucharía. Y si fuera, ¿de qué pensaba hacer ese podcast? No tenía. No tenía, idea. pero quería sí, hacerlo. dentro de los cánones que le acaba de decir a Diana, de defender los valores, de inculcarle a esta nueva juventud que hay otro camino, que no es el camino libre, que eso no es, así no fue que se concibió el mundo. Y entonces, bueno, si dejamos el podcast en un lado porque ya pasó, ¿qué deviene hacia el futuro? Si Dios le sigue dando vida y salud como así esperamos que sea. Sí, porque don Rodolfo creo que no se acaba. No, todavía. Bueno, yo tengo una voz que me decía una cantante lírica dominicana que le pedía perdón a Dios, pero que era el cigarrillo que me la mantenía. Porque, okay. Sí, porque fumé durante 50 años, 3 cajetillas diarias, eso es una barbaridad. Y ella decía, es que yo te oí hace 20 años y yo te vuelvo a oír hoy y es la misma voz de hace 20 años. Y eso es difícil aparentemente lograrlo. Muy difícil. Toda voz va cambiando. Y la voz mía parece que se ha mantenido dentro del mismo rango de frecuencia. Wow. Gracias a Dios, sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, utilizar esa voz mientras pueda llevar un poco de paz, un poco de tranquilidad a la comunidad dominicana a través de Radio Raíces, pues mantenerla y mantener mis actividades mientras me permitan mis piernas mantenerme en camino, mis cualidades motoras, pues entonces también ofrecer servicio humanitario. Sí, claro, la voz es a través de la locución es una profesión muy noble, porque te permite trabajar mientras tengas mente, mientras tengas la disponibilidad, porque esa voz siempre va a ser necesaria. Ahí están los audiolibros, sería maravilloso. Para mí sería maravilloso escuchar un audiolibro con su voz. Me lo propuso Reinaldo Infante hace un par de años y no le hice caso. Pero sí, hay mucho que hacer siempre que uno se mantenga ese espíritu. Tener su voz es un privilegio para la República Dominicana. Hablar de la radio en este programa El Pueblo Cuestiona es un gran privilegio para nosotros también. Coexistir con usted y acompañarlo detrás de estas cámaras para el deleite de toda nuestra gente. Joven promesa, oye. Y una promesa, tiene unos genes que hay que honrar también. Los genes de don Hercilio Veloz Burgos, Diana. Tal abuelo. Tal astilla, tal nieta. De verdad que qué forma más maravillosa de concluir este programa, dándole la bienvenida, ¿no?, al mes de la radio, al Día Internacional de la Radio. Un medio que nos ha dado casa, y digo nos ha dado porque yo me autoadjudico la radio, ¿verdad? Que nos ha dado casa, nos ha dado vida y les ha dado razón de existir y ha construido prácticamente el país, porque no podemos hablar de comunicación, no podemos hablar de inteligencia, no podemos hablar de nada sin la radio. Así es. Porque la radio era el foco, ustedes me cuentan. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a ustedes televidentes, a doña Hilda, a don Rodolfo, entes imprescindibles en la radio, y en este mes les insto a todos ustedes jóvenes, no tan jóvenes, un chin menos jóvenes, todos los que nos ven, ¿verdad? Que busquen, que se eduquen y que sobre todo compartan y consuman la buena radio y la buena locución. Diana ha estado con ustedes. Señores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias, don Rodolfo. Gracias, de verdad. De verdad que sí, nos vemos el próximo domingo y recuerden, busquen a Hilda, busquen a don Rodolfo y edúquense bien. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenas noches.